A las 5 de la mañana cuando empieza la faena, canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Qué bueno huele el café a las 5 de la mañana cuando empieza la faena, canta el pájaro en la rama con su melodía serena y el caballo en el potrero relincha junto a la yegua. Brama la vaca lebruna mientras el llanero ordeña, los alcaravanes cantan pidiéndole a Dios que llueva, porque la lluvia es la vida de nuestra querida tierra. La laguna y los esteros de tanta alegría se llenan, Dios nos deja un llano hermoso rodeado de cosas buenas y una llanura infinita con costumbres verdaderas. Un saludo. Estoy haciendo los chequeos, como siempre, de nuestra bitácora de vuelo, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alegres como estamos, como siempre, en 10 años de referente informativo con la claridad meridiana. Agradecido a todos los mensajes que siempre están activos, de los aportes que hace nuestra audiencia, y saludar como siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien en 10 años de medidas coercitivas unilaterales está dándole vida a estrategias que hoy, por la alta política vemos cómo está derrumbando, por supuesto, ante toda esta guerra que nosotros la apreciamos de la lucha no armada. Es decir, cuando se tienen 252 personas secuestradas en un gobierno genocida como es el del señor Bukele, vemos hoy que ya es público y notorio que el derecho internacional cayó a un lado. Y es hoy como vemos que la alta política, en esa visión de la diplomacia bolivariana de paz, quería dar este comentario, porque honor a quien se lo merece. Igualmente a la dama que está dirigiendo el plan Vuelta a la Patria, que tiene mucho trabajo, Camila. Sé las grandes cicatrices que tú tienes. Tu esposo fue también vilmente secuestrado por el imperio norteamericano. No es cosa fácil hoy ver cómo el Poder Ejecutivo hoy está gravitando en un ajedrez que es complejo. Es complejo porque se está utilizando estrategias para implosionar a los pueblos del mundo y también a nuestro pueblo. Saludar al invitado de hoy. Bienvenido, Víctor. Vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Tú tienes la cátedra Geopolítica Latinoamericana. Instituto de Altos Estudios de América Latina. El Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Simón Bolívar. Quiero saludar a todos esos estudiosos. Nos hemos reunido en estos días porque hoy estos estudios van en esa senda. Quiero permitirme este comentario porque honor a quien honor se merecen. Todas estas apreciaciones son prácticamente enfocadas dentro de ese instituto. Saludar al rector de la Universidad Simón Bolívar, a las demás autoridades, porque vemos hoy como la universidad pertinente. Quería, de verdad, yo sé que tú eres muy humilde del caso, el profesor doctor Víctor Teotisco, todos son estos temas estratégicos, que hoy vemos como la alta política del presidente Nicolás Maduro Moros, bueno, él fue canciller, él sabe dónde estamos hablando, y sabemos las estrategias que hay que ir haciendo porque tenemos gran cantidad de migrantes allá que pueden ser perseguidos.
Ojo con esto, la Unión Nacional. Hoy llamo a la Unión Nacional de lo que está haciendo nuestro gobierno. Esto no es un tema jurídico. Lo jurídico queda a un lado, porque no tienen elementos de convicción. Estos 252 compatriotas son inocentes. Son inocentes. Y es la gran claridad meridiana que tenemos que hacer hoy. Abocarnos a este Dios que nos ilumina. Víctor, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, yo, por un lado, como estudioso yo creo que todos nosotros debemos estar felices de que esta llegada de estos venezolanos a Venezuela, que en realidad por gestiones que se hicieron desde Venezuela para revertir esta flagrante y continuada violación de los derechos humanos de venezolanos que simplemente emigraron a Estados Unidos por una política salvaje, política de sanciones y de medidas coercitivas contra Venezuela que ocasionaron, los incitaron. Una vez que los incitan a ir allá, y después los recogen y dicen, no, ¿sabes qué? Mira, mejor no. Y hacen este acuerdo con este gobierno dictatorial de El Salvador, este gran campo de concentración que es ahorita la República de El Salvador, y los meten en una cárcel, pero en realidad es un calabozo enorme donde estas personas estaban allí en condiciones infrahumanas. O sea, tú oyes los testimonios, les daban palizas, los alimentaban mal, muchos han perdido entre 10 y 15 kilos de peso. Para empezar, el trato degradante, por ejemplo, el hecho de que los rapaban la cabeza, los ponían todo el tiempo encadenados, todo el tiempo en cuclillas en el piso. O sea, hay una serie de abusos para degradar a la persona, para hacerla sentir inferior. O sea, era un efecto psicológico que se estaba buscando para convertirlos simplemente en entes anómicos, en entes que no protestaban, que no existían. Y claro, eso es como un preview, un preestreno de lo que tiene el gobierno de Trump preparado para todos los inmigrantes en Estados Unidos, y no solamente a los 200.000, 300.000 inmigrantes venezolanos que están de manera irregular en Estados Unidos. Y enfatizo irregular, porque no es ilegal. O sea, tú no puedes ser una persona ilegal. Eso no puedes no tener el derecho a existir, no puedes tener el no derecho a estar en un sitio. O sea, pero tú puedes haber llegado de una manera no formal. Fíjate, y eso es lo que han hecho los... Nicolás habla de inmigrar no es un delito. Y es verdad. De verdad que esta cruzada que asumió él, y por aquí no hemos bajado la guardia. Quiero felicitar igualmente al ministro de Interior, Justicia y Paz, al capitán Diosdado Cabello Rondón, a todo el sistema de policías, porque están incorporados todo este sistema a lo que es la alta investigación. Como decía Nicolás, hay cosas que no se pueden decir aquí, no se pueden decir, porque imaginémonos, con un campo de concentración tipo Hitler, y están preparando, uno ve el caldo de cultivo que se prepara dentro de la sociedad norteamericana. Hay que armar todo un andamiaje como lo está haciendo el gobierno. Y mucha de esta gente, mucha de la oposición, porque tenemos unas cápsulas, pero mucha de esta gente que está en la oposición, esta extremista, ¿cómo se burlaban del gobierno? Incitaron a que la gente se fuera, y ahora vemos los resultados nefastos para el pueblo y la apremiante acción de alta política de nuestro gobierno nacional por proteger y rescatar a nuestros inmigrantes, a nuestras niñas y niños y adolescentes, que también entraron dentro de esa estrategia imperial, Víctor. Mira, cuando tú oyes los testimonios de estas personas, y tú no solo oyes los testimonios dentro de la cárcel, sino de su vida, en este caso en Estados Unidos, y cómo poco a poco se fueron viendo cercados por un Estado que los empezó a despreciar, a denigrar, a perseguirlos además con acciones prácticamente de tipo con antiterrorismo, a unas personas que no tenían, probablemente lo único que estaban armados probablemente era con un bolígrafo, y que no tienen absolutamente ningún
ni siquiera antecedentes penales venezolanos en Venezuela, ni cometieron delitos en Estados Unidos. Simplemente ellos fueron recogidos, enviados a prisión y enviados a este campo de concentración simplemente por su nacionalidad. ¿Okay? Porque además se hizo como un punto de prensa, como un punto de medios que eran venezolanos y eran todos del Tren de Aragua, cuando el Tren de Aragua ya no existe en el país. El Tren de Aragua se fue porque el gobierno tuvo una actividad que, por un lado, neutralizó lo que estaba aquí y, digamos, estos delincuentes se han ido, porque sí sabemos que existen algunos en partes de Latinoamérica y probablemente existan algunos en Estados Unidos, pero de ninguna manera era una cosa así tan amplia. O sea, para nosotros simplemente son unos malandros que salían de una cárcel. Eso no es un movimiento político, no era algo que estuviera una gran pisada tampoco, pero bueno, era excelente como un punto para estigmatizar a los venezolanos que estaban viviendo en Estados Unidos. La guerra del engaño, yo siento que es la guerra cognitiva que ellos buscan prácticamente imponer ante la opinión pública matrices, y esa fue una. Pero además esta generación de miedo que le crean a los que todavía están en Estados Unidos, porque simplemente no salen de sus casas, tienen miedo porque tienen a los muchachos en el colegio, de que vayan al colegio a buscarlos y los esté esperando el ICE, la migra, como le decían antes, o que, por ejemplo, les hacen la cita del asilo, que algunos piden asilo y cuando salen del juzgado los está esperando el ICE afuera porque ya fueron avisados antes. Entonces prácticamente es todo un sistema hecho para hacer redadas de inmigrantes venezolanos, pero en realidad todos los demás. Víctor, nosotros nos recordamos, por eso es que yo no trabajo con la Modelo, cuando el presidente nos decía, nos hablaba cuando salió esa ley anacrónica de parte de Trump, él nos llevó y nos explicó el tema del nazismo. El señor Trump está aplicando la misma ley de Hitler, la misma estrategia militar genocida que aplicó Hitler. O sea, por lo que uno está viendo, no se equivocó Nicolás en cuanto que nos dio esa apreciación en su momento. Nosotros tenemos que entender que esto además es un proceso, hay un proceso de la ultraderecha surgiendo en muchos países. Sí. Ese proceso de la ultraderecha surgiendo, en realidad que proviene de clase trabajadora que ha asumido un discurso, se ha comido un discurso de que la culpa de que ellos estén en esa situación de pobreza, de no poder avanzar de educación, no es de un esquema capitalista que impone esa diferencias sociales y que impone una esclavitud del trabajo, sino que viene de alguna manera de inversiones en políticas sociales. O sea, están convirtiendo algo bueno en algo terrible, como si fuera algo terrible, diciendo la culpa de que usted no puede avanzar es porque son las políticas sociales que le pueden dar a usted salud gratis, le puede dar educación gratis, le puede dar una esperanza de vida mayor, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Eso crea, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en Estados Unidos principalmente, una dinámica que además está aumentada por un cambio en la distribución de la población en Estados Unidos. Las minorías, la minoría afrodescendiente y principalmente la minoría descendiente latina está siendo mayoría. O sea, ellos ven exactamente simplemente por la progresión, el número de hijos que tienen, la progresión y el influjo de inmigrantes, principalmente de América Latina y de otros países que vienen de otras culturas, hace que lo que se llama la raza blanca se sienta amenazada y crea este patrón justamente de crear un enemigo interno para mantenerse en el poder. Y eso es exactamente lo que hizo Hitler en la Alemania nazi. Utilizó, en este caso, a los judíos y los gitanos, ¿okay? Y a los socialistas, y a los comunistas, y a los homosexuales, como una gran amenaza para el Estado alemán, y donde una doctrina de pureza racial justamente permitió crear ese andamiaje tan terrible. Víctor, vamos a ver las cápsulas que tenemos ahí, porque es importante todo esto de honor a quien honor se merece. Nicolás, a ti, al equipo que enviaste allá, pues tampoco, lo que pasa es que son muchas cosas. Al doctor Jorge Rodríguez, que es el que lleva la conexión directa del Estado venezolano con estos señores allá. De verdad que hay que tener bastante claridad meridiana, pero todo lo lleva nuestro presidente
Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver esas cápsulas porque es importante que tú nos veas de cómo en 10 años con medidas coercitivas unilaterales vemos hoy hacia dónde van los ataques, una lucha no armada. Y no podía faltar desde el referente informativo que tenemos hoy conexión con el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Víctor, me permito darle promoción. No, darle promoción porque ya es evidente todo lo que estamos trabajando. Ya tienes conmigo bastante tiempo y bueno, quiero agradecerte a ti que me estés dando participación ahí de lo que hoy hace la Simón Bolívar, porque son estudios geopolíticos y vemos lo acertado hoy de nuestras y tu apreciación, que en posiciones estratégicas vemos cómo nuestro gobierno está haciendo un problema político. Esto no hay que esconderlo. Si Nicolás no actuaba así, lo jurídico no entra. Todavía estuvieran presos, pues vamos a hablarlo claramente. Y esto hay que asumirlo, tú que nos puedas estar viendo. Por eso es que el tema nuestro constitucional, lo estaba leyendo ahorita, estábamos hablando de esto, es un tema constitucional, la participación, el protagonismo, participar en las elecciones nuestras para alcaldes, para gobernadores, para diputados, mantener las posiciones soberanas e independientes en estos cargos. Esto es importante, esto no es que venga un leguleyo por ahí, porque si no todavía estuvieran presos, ¿vale? Esto hay que decirlo de verdad. Todos los leguleyos aquí no caminan, es la alta política de un gobierno que hoy está asumiendo responsablemente el respeto de nuestros inmigrantes. Vamos a ver esa cápsula, por favor. Migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a la mega cárcel de pandilleros de El Salvador aterrizaron el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras un canje de prisioneros entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Los 252 detenidos fueron enviados en marzo sin juicio al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, tras ser señalados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua. Trump declaró esa pandilla como organización terrorista e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita. Maduro celebró la llegada de los venezolanos, aunque denunció que pagó un alto precio por la negociación y afirmó que se entregaron terroristas por inocentes. Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los venezolanos detenidos en El Salvador no tenían derecho a llamadas o visitas. Sus familiares pedían a los 252 venezolanos que habían sido secuestrados en el mes de marzo. Ya están volando a Caracas y en los próximos minutos van a aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Así me comprometí con los familiares. 252 venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador. Fueron secuestrados en los Estados Unidos. Fueron desaparecidos. No tuvieron derecho a la defensa. No tuvieron juez en El Salvador. No tuvieron derecho a acceder a sus abogados. No tuvieron derecho a un debido proceso. Bajo ningún aspecto. Estaban secuestrados. Y me comprometí con sus familiares y con toda Venezuela que los iba a rescatar sanos y salvos, y vienen viajando a nuestra patria hermosa, libres, sanos, salvos. Así que estamos a la espera, estamos en contacto con Diosdado Cabello Rondón, con el compañero Jorge Rodríguez,
que ha sido el arquitecto en las conversaciones con los voceros del gobierno de Estados Unidos para lograr este nuevo milagro. Hemos logrado un nuevo milagro con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia. Hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Los primeros testimonios que han transmitido es que fueron salvajemente torturados en estos campos de concentración. Traemos a uno de ellos que perdió un riñón producto de las palizas que le dieron. Muchos de ellos fueron torturados en varias oportunidades, eran maltratados, le ponían y le servían comida cuando ellos querían, los hacían pasar hambre durante días enteros y le ponían comida podrida. Así que bueno, lo primero al llegar, hay un equipo especial de médicos de barrio adentro, esperándolo para atenderlo y hacerle su chequeo médico completo. Y seguir en la senda de la lucha por la defensa de los migrantes venezolanos. Migrar no es un delito. Secuestrar y torturar migrantes sí es un delito. Y Bukele lo debe saber, que más temprano que tarde va a haber justicia por lo que le ha hecho a estos venezolanos allá en estos campos de concentración. Fíjate, ahí estamos, un resumen. Quiero agradecer al equipo, de verdad, de todo lo que le ha costado al país, a la nación y al gobierno nacional, que está haciendo un esfuerzo con alta política de cómo ir neutralizando. Ahorita la agarraron allá en Estados Unidos, que llegó este señor, el señor Trump, agarrado es por tomar a los inmigrantes como, bueno, no quiero ponerle un término, pero de verdad siento que el ser humano no puede ser vejado ni maltratado, ni perseguido injustamente. Si está cometiendo un delito, para eso existe un andamiaje jurídico, porque por eso es que yo siento, y se lo explico a la audiencia y al país, hay que explicárselo, que esto no es un tema jurídico, esto es un tema político, es una, no sé, una estrategia que de verdad da rabia como cualquier persona que quiso emigrar, como lo dice el presidente Nicolás Maduro Moro, no es un delito. Secuestrar sí es delito, de verdad. Y tentar contra la vida. Yo quisiera que tú nos des un resumen antes de irnos a la pausa, porque has explicado con toda claridad meridiana de lo que está ocurriendo, sí, ¿verdad? Y tenemos que ser difusores, es un llamado a todos los medios de comunicación, tanto en las plataformas como radio, como televisión, como todo. Tenemos que ser difusores de lo que está pasando hoy, ya que todavía hay gran cantidad de inmigrantes en Estados Unidos, señores. Es un llamado de atención. Tenemos que coadyuvar todos, como lo dice la Constitución. Mira, ahorita estaba yo dándome vida de cómo nosotros todos en Seguridad de la Nación, en el artículo del 326 para allá, para los que no entiendan, los comunicadores, las agencias privadas, las televisoras privadas y las radios privadas, todos somos corresponsables en esto. Lo que está haciendo nuestro gobierno hoy es en procura, a mi criterio y con todo el respeto del alto gobierno, de verdad, de que tenemos que coadyuvar porque tenemos inmigrantes allá todavía. Eso no es que se ha acabado. Y tenemos que tener toda una línea de acción, una unidad nacional, Víctor. Es un llamado de unidad nacional, de lo que tenemos hoy como responsabilidad. Y no podía faltar que nosotros salgamos adelante de referente informativo. Quiero agradecerte, Víctor, fíjate, por acompañarnos en toda esta cruzada. Uno tiene que ver también, o sea, que este llamado a la unidad que tú haces es porque está dirigido también no a los venezolanos que están allá, que sí, sino a los venezolanos que están acá. Claro. Particularmente unos venezolanos de oposición, sí, a los que todavía, dirigentes de oposición, yo no les he escuchado todavía la primera frase sobre
lo injusto o simplemente lo criminal que fue el confinamiento de estos venezolanos en El Salvador, ni de felicitar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por haberlos traído acá, ni protestar por la situación de los migrantes venezolanos que todavía están en Estados Unidos. Hay necesitamos este cambio de conciencia, de entender que ahora a los venezolanos nos han metido en un solo saco, ¿ok? Los buenos, los no tan buenos, los que queremos que el país surja, los que quieren que aquí en el país haya una debacle, y ahora estamos todos juntos dentro de la mira de los Estados Unidos. Nuestros migrantes que están ahorita en Estados Unidos, ¿ok?, están sufriendo un aislamiento, están sufriendo de miedo por justamente acciones del gobierno de Trump, que además está usando estas acciones con un fin político interno. El fin político es acostumbrar al pueblo estadounidense a la violación de los derechos humanos de las minorías, simplemente al quitar todas las garantías legales, el uso de tribunales, el uso de la defensa jurídica para las detenciones arbitrarias, de manera con la excusa del enemigo interno, y hacer justificar que justamente eso lo que está sucediendo. Hace falta un gobierno fuerte, autoritario, para poder resolver un problema externo o interno, y después empezar la erosión de esos mismos derechos a sus propios ciudadanos. Entonces estamos todo esto dentro de un plan que está absolutamente dentro del contexto de lo que se ha sido siempre el avance fascista en las instituciones, que empieza justamente, una vez que ha llegado al poder, empieza a erosionar y a eliminar todas las garantías constitucionales que existan en ese momento. Y lo vemos, por ejemplo, además, para acostumbrarte a las atrocidades, porque también se ponen a amparar gobiernos como de Israel, ¿okay? Se ponen a amparar situaciones de violación de derechos humanos en todo el mundo, para que eso, en relación a las medidas autoritarias que tomas tú en tu propio país, se vea como algo necesario y algo suave, pero dentro de un camino. Particularmente a nosotros, esto es simplemente una versión adicional, una adición a todas las medidas coercitivas que ya tenemos en el país. O sea, esto no es solamente tratar de reducirnos económicamente, sino también de reducirnos anímicamente. Y por lo tanto es lo que tenemos que responder nosotros con unidad, con fuerza y con conciencia de que alguien nos ve como enemigos y todavía no entendemos por qué. Somos un enemigo, una amenaza inusual y extraordinaria para cierto país, ¿no? Pues no lo entendemos. Claro, pero fíjate, coincido contigo, pero dentro de ese tema ya los enemigos inusuales que ha generado este gobierno es contra los inmigrantes de toda esta América Meridional, de este sur global. Esto es peligrosísimo lo que está ocurriendo hoy. Y bueno, vamos a irnos a una pausa, porque queríamos ahorita conectarnos cuando vengamos con la tripolaridad. La tripolaridad, hay muchos comentarios que están saliendo ahorita a nivel global. Puede que exista dentro, para este mes de septiembre, fíjense, el referente informativo se adelanta. Y por eso es que hoy el Instituto de Altos Estudios para el Estudio de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, estamos hoy dándole vida con una visión de que la tripolaridad no son dos, porque hay erróneamente de repente apreciaciones, con todo el respeto, de gente de afuera que hablan de dos visiones. No. Yo creo que hoy aquí estamos desde la unipolaridad, multipolaridad, y fuera de la multipolaridad hay demasiados conceptos ahí. El concepto religioso, el concepto político, el concepto energético, el concepto económico, pudiéramos decirlo a los venezolanos, los ámbitos que están ahí inmersos. Pero no se despeguen, vamos a ir a una pausa, dejamos estas entre líneas aquí con el Instituto de Altos Estudios Políticos de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, que tenemos a nuestro vicerrector académico, el doctor Víctor Teotisco. Vamos a irnos a una pausa, no se desconecten.
Bueno, volvemos, vale, volvemos, porque es importante todos estos temas, porque nada más y nada menos cuando uno ve lo que se desarrolla a nivel internacional, Víctor, que es muy importante estos detalles, Víctor. La cámara a nivel plano general, por favor. Claro, fíjate, ¿no? Porque pueden pensar que podemos tener aquí teleprompter, alguna cuestión ahí. Esto es importantísimo, los detalles, ¿no? Entonces, fíjate, lo importante hoy de cómo la gente maneja dentro de algunas cableras, de algunas agencias informativas, una mentira, como lo es el tema jurídico, como no. Esto es un tema político que tiene un ataque directo contra la República Bolivariana de Venezuela. Y lo seguimos aclarando porque hay muchos mensajes agradeciendo de verdad el programa de televisión. Amiga, amigo, dentro a nivel internacional se gesta dentro de las corporaciones mediáticas grandes mentiras que lo que buscan es posicionar información transversando totalmente la realidad. Sí. Y para eso hoy llamamos a la unidad nacional de los medios privados, porque los medios públicos están todos concatenados en ir difundiendo la realidad. Ahora fíjate, nos despegamos ahora con lo que está y lo que puede ocurrir en el mes de septiembre. Ahí tenemos una información que es importante también, que es el tema de la visión tripolar. 3 grandes, de verdad, fórmulas del equilibrio del poder mundial que pueden conseguirse en China, celebrando la culminación de la Segunda Guerra Mundial, que fue en contra de Japón, que viene ahora para el mes de septiembre. Hay un encuentro en China y hay una invitación para el señor Trump, ese señor que está ahí, y por supuesto va a ir nuestro hermano, un saludo al presidente Putin, que eso lo está llevando Xi Jinping, que es el presidente de China. Vamos a ver eso que nos llega de las agencias internacionales, vamos a ver ese video. Bueno, pues 6 meses de Donald Trump, que seguro que va a seguir siendo protagonista en las próximas semanas, en los próximos meses. Precisamente, vamos a mirar a los próximos meses, vamos a mirar a septiembre. Os quiero preguntar por esta gran reunión de la que ya se está hablando en septiembre entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Hoy han preguntado por esto a Dmitry Peskov, al portavoz del Kremlin, que deja la puerta abierta. Manuel, ¿crees que se va a celebrar esta reunión y sobre todo qué podemos esperar? ¿Puede ser clave precisamente para el fin del conflicto en Ucrania? Bueno, yo creo que sí podría darse, ¿verdad? Porque como te decía anteriormente, tanto en esta etapa de ya el desarrollo, del inicio del desarrollo de la construcción de un mundo, un orden multipolar, pues parece que la punta de la pirámide que se desea es que el poder global sea tripolar y esté encabezado por China, Rusia, Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos con ese papel no se va a conformar, pero es parte de la realidad existente actualmente. Esa reunión puede dar o nos está dando un indicio de que apunta a esa lógica. ¿Por qué? Porque hablar de la Unión Europea o hablar de Europa es hablar de la cabeza que tiene por encima el sombrero ya de los norteamericanos. Si tal vez uno de los triunfos de política exterior que ha tenido Donald Trump en esta segunda administración no ha sido sobre Rusia, ¿verdad? Ni sobre China, sino que ha sido sobre Europa, imponiéndole una enorme cantidad de aranceles, imponiéndole más gastos para la defensa. Ya me parece que todo el mundo en Europa debería de estar claro que ese nuevo incremento para la defensa ante la gran amenaza del oso ruso no le lleva más que el deterioro de su propia economía, el recorte de sus programas y gastos sociales.
y que no apunta tampoco nada más al enriquecimiento de los complejos industriales locales y del norteamericano, a quien le deben de comprar tanto armamento. Ya ni se diga qué tan caro han pagado el gas y el petróleo, producto de ese corte, esa fractura de relación que han tenido con Rusia tras el inicio de la operación especial militar. Entonces, me parece que aunque la estructura del mundo unipolar tenga potencia, vamos a decir, también de peso a nivel regional, la punta del iceberg por ahora es un triángulo y esa lógica tripolar a cualquiera de ellos les gustaría sostenerla. Claro, tenemos que incluir ahí a la India, ¿verdad? Tenemos que incluir ahí factores de alianza que son los que apuntarían a, en determinado momento, desconfigurar ese triángulo tripolar para convertirlo ya en una dinámica multipolar. Podemos incluir ahí en esos factores de cambio a los mismos BRICS o esa alianza que estamos viendo nosotros, que mencionaba al inicio, de los norteamericanos enviando armamento atómico táctico a los ingleses, porque si de algo estábamos seguros, que los ingleses han iniciado toda una especie de operación que tiene años, pues, desde aquel libro del Gran Juego, que se ha estudiado mucho, que es de impedir a Rusia que salga a controles hacia Asia Central o salga a los mares cálidos al sur, como el Golfo Pérsico y todo eso, cortar relaciones con Irán o la India, que son planes viejísimos. Inglaterra está clara que el primer blanco para Rusia siempre van a ser ellos, y están ellos tratando de propiciar, ya no solo si cortamos en azimut, medimos en azimut, desde el Báltico, Ucrania, al Cáucaso ahora, incentivando ahí a Turquía, y vemos ese nudo cardónico con Azerbaiyán, Israel, Irán, Siria, todo un enjambre de conflictos que tiene que desgastar tanto a Rusia como involucrar a China, inclusive tal vez alejarlo un poco de la atención de Taiwán. Pero esas son las características que nos puede dar esa posible reunión. ¿Que se pueda dar? Sí se puede dar. No hay ningún problema, hay conversaciones entre los tres sellos, pero primero tiene que darse la reunión y las reuniones que sean necesarias entre China y Rusia, porque ahora, con su alianza estratégica, ellos tienen los haces en la mano. Entonces el tercer invitado tendría que ser Donald Trump. Bueno, pues veremos qué pasa en septiembre, veremos si se celebra o no esta reunión, pero... Sí, volvemos, fíjate, yo quería continuar en lo que hoy estamos hablando, que es esa visión estratégica de este encuentro que en septiembre es importantísimo. Refriar, yo quería que tú lo comentaras. Bueno, este septiembre se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en realidad en el Pacífico, porque ya había terminado un año antes en Europa. Debemos entender que el principal actor en la Segunda Guerra Mundial, que invadió China, invadió Corea, invadió partes del sur de Asia, fue Japón, y la victoria, principalmente en el norte, fue por las fuerzas, el ejército chino, por un lado, y otras fuerzas que tenían su propia enfrentamiento directamente con las tropas invasoras japonesas.
También debemos recordar que eso fue, la parte de la guerra fue también el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que terminó con prácticamente con un Japón derrotado y rendido a los Estados Unidos y en estos momentos asimilado a la política occidental. Pero en la República China no olvidan que la República China, la invasión japonesa, ¿okay?, que invadió primero por el norte por Manchuria y después desde el sur, fue una guerra de exterminio. La masacre de Nankín todavía está presente, donde murieron 300.000 o más personas solamente por efecto del mismo ejército japonés que asesinando civiles. Entonces hay toda una memoria colectiva en estos momentos que se ve necesario recordar para además poner el contraste con la política que desde China se está llevando con la franja y la ruta a integrar a todos estos países del Asia en un nuevo futuro. Entonces, y todo esto como consecuencia justamente, no solamente del reagrupamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino el crecimiento económico de China y su surgimiento como polo de desarrollo geopolítico, industrial de esa zona. Fíjate, vamos a ver ese video, vamos a verlo. 50 días, en 50 días, en ese plazo, él marca los tiempos, marca las normas, él es el que mueve las fichas a su antojo, es el amo, es el centro de atención. Pues yo, la verdad que ante esto, ¿qué quieren que les diga? Lo de los aranceles no es que lo vea demasiado viable, porque eso dinamitaría el comercio mundial y perjudicaría a Estados Unidos. Y solo me parece una especie de estratagema para meter presión a Rusia, o para que los países que comercian con Moscú puedan decir a Moscú precisamente, oh, por favor, entra en razón, haz un pacto a cualquier precio. Pero ante esta teoría de Donald Trump, yo me pregunto, ¿estamos locos? ¿Se nos ha ido la cabeza de verdad? ¿Quién piense que Rusia se va a mover un ápice de sus objetivos? Y viendo la resistencia que ha tenido a sanciones, a medidas punitivas, a presiones, pues lo lleva claro. Lo que también me queda cristalino es que para mí la sorpresa o el gran anuncio es es que la OTAN, y en este caso los europeos, van a pagar, van a poner el billete. Se quedan con el marrón, con el problema de Ucrania, con los arsenales vacíos que van a tener y con un único vendedor en exclusiva que lo que quiere es hacer caja. Bienvenidos al Zoom. ¿Creen de veras ustedes que ha cambiado Donald Trump su actitud hacia Ucrania? Vamos a echar algo más que un vistazo a titulares amarillistas y a ser serios, porque señaló que la culpa de esta guerra era de Biden y de la OTAN, y ahora dice que se siente en potestad de exigir a Rusia. Vaya, vaya, cómo ha cambiado el cuento. Empezamos. No es mi guerra, estoy tratando de sacarlos de ella, queremos que termine, y estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que tendríamos un acuerdo hace 2 meses, pero no parece que vaya a concretarse. Así que, sobre la base de eso, vamos a imponer aranceles secundarios si no logramos un acuerdo en 50 días. Es muy simple, y estos aranceles serán del 100%. Lavarse las manos y llenarse los bolsillos. Si quieren, con esto podemos resumir la esencia de las amenazas del presidente de Estados Unidos contra Rusia en el programa, pero es que tenemos muchos minutos por delante y no es cuestión de terminar ya, ¿no? Porque debemos analizar este anuncio, esa gran sorpresa que nos vendió Donald Trump en días pasados a bombo y platillo, porque no se crean que desde mi punto de vista el presidente de Estados Unidos ha cambiado su postura a Ucrania hacia Zelensky. Es que sabe que se puede valer de ellos precisamente para lograr lo que va a citar como uno de sus mayores éxitos. Y sí, no es otra cosa que el hecho de que la OTAN va a pagar a Estados Unidos, que esos oscuros y tormentosos días en los que Estados Unidos gastaba cantidades ilimitadas de dinero, era engañado para ayudar al régimen de Kiev, se han terminado, y todo gracias a una obra maestra del propio presidente de Estados Unidos, que es un as de los negocios. Hoy hemos hecho un trato, en el marco del cual les vamos a enviar armas y ellos van a pagar por ellas. Estados Unidos no va a hacer ningún pago, no las vamos a comprar, las vamos a fabricar y ellos van a pagar por ellas. De verdad quiero agradecérselo. Esto significa que los europeos pagarán por ello. Y exactamente, como dijo, también significaría que los países trasladarán el equipo rápidamente a Ucrania y luego Estados Unidos lo reemplazará, porque la rapidez es fundamental aquí. Así que, muchas gracias. Esto es importante. Equilicua, esta es la receta. Ellos entregan las armas que tienen
Los europeos se quedan sin nada, nosotros, Estados Unidos, la fabricamos y ellos pagan. Otra cosa es cuando les va a llegar ese armamento a los europeos, porque un punto importante de aquí es el tiempo. Y, por ejemplo, también es el de los Patriots, porque ya escuchamos hace algunos días a Marco Rubio y sacamos el fragmento en este programa que hay muchos de estos sistemas en Europa. Así que los países europeos pueden enviar los suyos a Ucrania, por ejemplo, para movilizarlos de inmediato, como ha dicho Rutte, a través de la OTAN, para lavar las manos a Donald Trump, y después van a reponerlos con su vendedor exclusivo, Estados Unidos, repito. Y claro que esa es la postura de Estados Unidos, de decir que sean los europeos los que manden o los Patriots o lo que sea, ¿no? Y que no cambiarán, la verdad, nada el curso de la guerra. Y esta postura no es algo baladí, porque como siempre les digo, yo aquí y en el programa somos bastante mal pensados y les voy a plantear esta pregunta. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que el ministro de Defensa de Alemania se haya encontrado estos días en Estados Unidos con el jefe del Pentágono? Hay que convencer a los dispuestos para predicar con el ejemplo, ¿no? Aunque algunos países parece que se están saliendo del redil, ¿no? Es el plan que es cristalino, es blanco sobre negro. Europa claudica, Rutte certifica su condena a muerte, Trump aprovecha los restos que quedan y los huesos de un muerto viviente, lo que le sirve además para matar otro pájaro de un tiro, porque se guarda la espalda ante los que le critican o le podían criticar por una supuesta traición a esa base del MAGA que no quería ni oír hablar de guerras y mucho menos de Ucrania, pero él puede esgrimir este argumento que se ha convertido en un mantra. Todo es por dinero. El contribuyente, el estadounidense, no tendrá que pagar, así que yo he cumplido. También es una gran victoria para los contribuyentes estadounidenses. Ya no tienen que pagar por esto, y al mismo tiempo se crean empleos al fabricar más armas para Ucrania. Creo que es una situación en la que todos ganan. El armamento estadounidense no cambia la situación en el campo de batalla, solo aplaza las negociaciones de paz, el acercamiento de Rusia y Estados Unidos, o de Rusia y la OTAN, y aplaza el final de la guerra en Ucrania. Es una guerra obsoleta y devastadora en las ensangrentadas tierras de Europa y nos están arrastrando a ella. Estas cosas se salen de control. Si Ucrania lanza un ataque imprudente y alcanza algún objetivo nuclear estratégico, esto puede desencadenar una escalada por parte de Rusia que no podremos detener. Bueno, una vez que yo les he expuesto mi teoría, prosigo con un poco del humo que hay en el ambiente. No sé si lo notan, con esa cortina, que es lo que se vende en los medios. Amenazas directas a Putin. Decepción de Donald Trump con Rusia, y así podemos seguir un buen rato, ¿no? Pero nosotros no nos dedicamos a eso, porque eso solo vale para llenar titulares y hacer una información sensacionalista, pero para eso sí puede estar muy bien, pero aquí la cuestión en otra, verán. La cuestión es bastante seria, porque el envío de armas, veremos las que se pueden producir, los tiempos de producción, las capacidades de fabricación, lo hablaremos, es una de las líneas rojas de Moscú que sigue a lo suyo en el campo de batalla, con los objetivos de la operación militar especial, y que además sigue abierta al diálogo con Kiev, mientras que el actual régimen ilegítimo no da señales de vida de todo esto, no quiere ni oír hablar de paz y solo pretende armarse hasta los dientes y continuar en una huida hacia adelante para que se cumplan los objetivos de sus patrocinadores y no para el bien de sus propios ciudadanos. Actuamos según el plan aprobado por el presidente. Este plan consiste en garantizar los legítimos intereses de seguridad de Rusia y garantizar los derechos de los rusoparlantes. Fíjate, esto es importante porque es la tripolaridad. Ahí prácticamente está en juego el multicentrismo, la multipolaridad, apreciado profesor, investigador. Yo creo que esto es más o menos, nosotros podemos llamar el periodo de Trump, como el periodo del crecimiento de los enanos. Es así, ¿no? Porque en el circo, porque eso es lo que está pasando. La actitud, lo que ha sucedido geopolíticamente en el último año, que se venía construyendo, pero se ha venido acelerando. Es más, si tú me preguntas, esto te va a causar gracia, ¿quién es el mejor presidente de los Estados Unidos? Yo te voy a decir Donald Trump. Claro, desde la perspectiva nuestra, porque el tipo está acabando con el capitalismo, con el imperialismo, con no sé qué, todo desde adentro, es como un plan diabólico que ha hecho. Y digamos... Esa implosión. Una implosión programada, además. Es una cosa que es de locos, digamos. Está destruyendo toda la construcción que ha venido haciendo Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. El Estado profundo. El Estado profundo, de crear esa hegemonía única. Y eso se está destruyendo. Entonces, claro, lo que estás hablando, se crean el surgimiento de China, el surgimiento de Rusia, el surgimiento de la India, el surgimiento de Irán,
Turquía, o sea, estás viendo, y ves además entonces que lo mencionan allí el comentarista, un actor que es el Reino Unido. El Reino Unido que perdió un imperio, pero que todavía tiene ínfulas imperiales, y que desde el siglo XIX está obsesionado con Rusia y después con la Unión Soviética, porque para ellos en ese momento como imperio era importantísimo evitar que Rusia se expandiera tanto hacia Europa como hacia Asia. Donde además en Asia el imperio británico, por supuesto, tenía Hong Kong, tenía Singapur, tenía una serie de enclaves que le permitían mantener el control. Ahora esos enclaves están poco a poco pasando a la esfera de geopolítica, justamente directamente asiática, de los países del ASEAN, y eso crea una dinámica. Eso está expulsando a las potencias occidentales viejas, y digo viejas porque Europa no pinta nada en esto, ¿no? Europa en este momento es simplemente el rabo de Estados Unidos, y se mueve según el estado de ánimo de Estados Unidos, ¿no? Entonces ha sido completamente anulada. Entonces, cuando vamos ahora a esta posible cumbre entre Putin, entre Trump y entre Xi Jinping, es una manera de decir, mira, nosotros estamos reconociendo una realidad, el mundo ahora es distinto y estoy tratando de buscar un acomodo. Porque, esta implosión de Trump hacia adentro es simplemente para él, y su cabal de amigos empresarios especuladores apoderarse poco a poco de las riquezas de los Estados Unidos en este momento. Eso es parte, manejar el declive, ¿ok? Y haciendo caja en ese declive. Sin embargo, todos tienen armas, ¿no? Entonces hay este asunto de la guerra en Ucrania, que el perdedor al parecer en todo este intercambio o este movimiento multipolar parece ser el centro de Europa, ¿okay? Porque va a quedar completamente cambiado el mapa, va a haber lo mismo con el surgimiento de Irán, con el surgimiento de Turquía, con el surgimiento incluso de Egipto, porque nosotros estamos en África, Egipto acaba de entrar a los BRICS, con ejemplo Sudáfrica, con Nigeria, con Etiopía. Nosotros estamos viendo en realidad que están surgiendo otros polos en los distintos continentes que están desafiando la hegemonía de el occidente colectivo que venía funcionando hasta ahora. Fíjate, ahí sí tenemos ahorita Russia Today, que yo quería ver un poco sobre la información que nos llegó. Ahí, ahorita sí vamos a ver ese video, pendiente ahí con eso. ¿Por qué? Porque no es casual también que así como están haciendo o se está buscando, siento yo, porque estas son informaciones preliminares, como lo dije cuando comenzamos, de parte de China, de ir construyendo esa multipolaridad, ese multicentrismo, como lo dicen los analistas, ¿no? Que hay varias visiones, hay un mundo que está dividido por intereses económicos, políticos, energéticos, la geoenergía también, pero el señor Trump sigue poniéndole tiempo, 50 días, si no para la guerra a Rusia, y fuera de eso, todos los aprestos militares los financia la OTAN. ¿Qué negocio? Yo lo veo así, que Estados Unidos le dio 50 días a Rusia para que hiciera lo que le diera la gana. ¿Entiendes? Porque eso lo tienes que ver. O sea, si tú querías sancionarlo, sancionalo hoy. Claro. No sanciones dentro de 50. Pero Zulia está ganando, pero Rusia está ganando casi 1000 kilómetros a la semana de territorio, va avanzando. O sea, 50 días más son 50.000 kilómetros. Eso hay que echarlo. Vamos a ver ese video. Vamos a ver de Russia Today. Fíjate, esto es importante, ¿no? Y quiero agradecerle al equipo que está aquí, porque son demasiados materiales audiovisuales. Demasiado, porque nos llegan. Pues fíjate, así como estamos condenando que hay agencias tarifadas a nivel internacional que hablan, y con todo el respeto de la hora, hablan mentiras. Yo quisiera poner otra palabra, ¿verdad?, porque da rabia, de lo que hoy, con la diplomacia bolivariana de paz y la alta política que ejecuta nuestro gobierno, que hace vías y estrategias para lograr nuestro objetivo, que es el rescate de nuestros nacionales. Mira lo que ocurre hoy en este mundo multicéntrico y multipolar, que pareciera que hay un juego de una escalada
que uno no sabe a dónde pueda terminar. Víctor, un comentario, vamos a una pausa y continuamos en el tercer segmento. Fíjate, yo hago la pregunta, ¿quién paga cuando tú le pones los aranceles que Trump le está poniendo a los países, quién los paga? Los paga el consumidor estadounidense, porque el arancel es para que la mercancía entre en Estados Unidos, y quien la paga es el importador. Y por lo tanto el importador lo que hace es trasladarle ese costo a los consumidores. Los países que exportan a Estados Unidos, pues obviamente lo que hacen es una cosa. Pero además es una tontería, porque una cosa es que tú individualmente a un país le pongas aranceles por algún tipo de problema comercial, que eso además tiene que hacerse a través de la Organización Mundial de Comercio, ¿ven? Con un proceso legal legítimo. Y otra cosa es que tú hagas una subida de aranceles indiscriminada, porque lo que ha hecho Trump con esto es sindicalizar a todos a todos los demás países, a convertirlos en un cartel. Porque lo que dice, mira, si nos van a poner, si todos vamos a tener exactamente el mismo arancel para exportar a Estados Unidos, entonces no exportamos a Estados Unidos y buscamos maneras de redistribuir ese comercio. Entonces, ¿qué pasa? No solamente vas a encontrar con que estás imponiendo aranceles, sino que además, debido a que la gente ya no te va a exportar a ti, entonces para poder traer vas a tener que pagar un plus. Entonces haces un incremento de precios absolutamente. Esto es una actitud de negocios que es absolutamente todo. Pero además es irreal, porque los aranceles que le van a poner a Brasil del 50%, es por razones políticas, simplemente porque está molesto porque a Bolsonaro lo metieron preso. Es así. Y sin embargo, Brasil la balanza de pagos de Estados Unidos con Brasil es positiva para Estados Unidos, casi $500 millones. Entonces no tiene ningún sentido que tú le impongas aranceles si tú estás en el lado ganador. Fíjate, Víctor, entonces vamos a ir a una pausa. Estamos con el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar. El doctor Víctor Teotisco, quien es su director. Quiero saludar a Estefan, quien es rector de nuestra Universidad Simón Bolívar. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen. Volvemos porque hoy la estrategia de los gobiernos imperiales es importante, Víctor. Vamos a tocar un tema doloroso, pero hay que tocarlo, porque continúa el genocidio con Palestina y vamos a retumbar por referente informativo, igual que lo hicimos con nuestros nacionales que estaban en esa cárcel genocida del señor Bukele, porque no tenemos miedo al imperialismo mundial. Por eso es que este alto concepto de hoy que hemos estado tocando, que tiene que ver los derechos humanos, los derechos de un pueblo que hoy, como el venezolano, decide ser libre y con un gobierno que dentro de todo el tema está comprometido con ese episteme constitucional que es el Estado social, democrático, derecho de justicia. Por ahí tenemos, como siempre, el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Por ahí tenemos la imagen, Sabiñón. Vamos a empezar a sacar esa imagen. Vamos a verla. No la tenemos aquí al aire todavía. Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Importante hoy de lo que referente informativo, uno como parte de ese Instituto de Altos Estudios de América Latina, es hoy retumbar por los derechos humanos, retumbar por los derechos sociales que hoy hacen falta, Víctor. Vamos a ver esas imágenes horrorosas de Palestina. Quiero saludar a Hispan TV, porque es importante hoy, desde este sur global, ver lo que hoy está haciendo, difundiendo lo que es el genocidio contra nuestros gazatíes, que hay que solidarizarse día a día por lo que ocurre hoy. Vamos a ver esos videos, por favor.
En Gaza, la hambruna se ha convertido en una de las causas más letales del conflicto. Según la OCHA, en un solo día murieron 18 personas por inanición debido al bloqueo y al retraso de la llegada de ayuda vital. El Ministerio de Salud de Gaza reporta que desde el inicio del conflicto en 2023, alrededor de 76 menores y 10 adultos han fallecido por desnutrición y solo en las últimas 48 horas, 4 niños han perdido la vida por esta causa. Nosotros podríamos estar ante un aumento en el número de víctimas por hambruna y la cosa podría ir a peor. La falta de alimentos aumenta, el asedio aumenta y hace mucho calor también. Las fuentes de desalinización incluso han anunciado que podrían detenerse por la falta de combustible. En medio de una catastrófica crisis humanitaria, Gaza enfrenta una nueva medida que profundiza el sufrimiento de su población. Israel ha vuelto a imponer severas restricciones al sector pesquero. Esta decisión no solo prohíbe a los pescadores salir al mar, sino que incluso impide a los habitantes de las zonas costeras nadar o acercarse al agua. Una medida que ha paralizado una de las pocas fuentes de sustento que aún quedaban activas en la franja. El régimen de la ocupación nos está impidiendo pescar, nadar o incluso bucear. Incluso andar en la arena de la playa es peligroso hoy en día. Antes de la guerra incluso había miedo y restricciones si nos adentrábamos un poco para nadar, pero hoy es mucho más peligroso después de esta decisión. Más de 4.000 pescadores han quedado sin medios para ganarse la vida. Decenas han sido arrestados, muchos barcos destruidos y quienes se atreven a salir lo hacen bajo el riesgo de ser atacados por la Marina israelí. Las organizaciones humanitarias denuncian que se trata de un castigo colectivo que afecta directamente al acceso a alimentos y empuja a más familias a la desesperación. El régimen de la ocupación ha impedido a los pescadores ejercer su oficio desde hace más de 21 meses. La ocupación no se ha bastado con las decisiones solamente, sino que durante estos meses ha intentado arruinar el sector pesquero. Ahora en el puerto de Gaza no hay ni un solo barco en buenas condiciones. Por eso las decisiones israelíes son claras: aumentar el asedio a los gazatíes. Ahora quedan 400 pescadores trabajando, de un total de 4.500 que había antes de la guerra. Estas restricciones no son nuevas, pero durante esta guerra se han intensificado. La franja de mar permitida para la pesca ha sido reducida a 0 en muchos momentos como parte del bloqueo total por tierra, mar y aire que asfixia a Gaza desde hace años. Detrás de mí, este mar que ven ya no es símbolo de vida y libertad, sino de miedo y silencio. Para muchas familias gazatíes, salir a esta costa era la única vía de escape y para los pescadores, pescar era una forma de sobrevivir. Hoy ni siquiera nadar y pescar está permitido. Ude Gazin, Hispan TV, Gaza. Julia Gassi, bendiciones a esta dama que es de verdad para mí, en lo personal y para todo el equipo referente informativo, una batalladora en la comunicación. Llegando adentro. Ahí tuvimos que quitar inclusive unas imágenes, unas cosas ahí, porque lo que ocurre hoy es lo mismo que puede ocurrir en la cárcel de Bukele, como en otras que puede estar operando, lo que es la vulneración de los derechos a la vida, de los derechos a lo que hoy son las esencias naturales y lo principal. Pues aquí estamos promocionando los derechos humanos para el respeto. E igualmente ese llamado que hacemos es la vulneración a lo que es lo necesario para uno vivir, como quitar el aire. Fíjate lo que nos dice nuestra batalladora de Hispan TV, un bloqueo por aire, mar y tierra. ¿Qué podemos decir de todo esto, mira, Víctor? ¿Por qué? Esto es simplemente la maldad programada. Sí. O sea, esto no es una acción de guerra, esto es una acción de genocidio, una acción más de genocidio. O sea, bloquear obviamente en Gaza en este momento no se puede sembrar nada, no se va a cosechar nada, porque también estás impidiendo eso. Estás impidiendo que la gente salga al mar a pescar, por lo tanto estás impidiendo una fuente de proteína, una fuente de trabajo, y impides además con el bloqueo aéreo y marítimo y terrestre que llegue ayuda humanitaria. Es decir, estás condenando a la población de Gaza al exterminio por hambre, que es una cosa que afecta principalmente o de primero a los más jóvenes, a los más niños, a los infantes y a los más ancianos.
Está hablando incluso de que si fallan las plantas desalinizadoras tampoco va a haber agua. Y si no hay agua, en 2 semanas tú no vas a tener población en Gaza. O sea, lo que está pasando ahí es justamente el exterminio. En vez de una bomba atómica, lo que hace es hacerlo un poquito más lento, como parte de la política de Israel, de simplemente despejar de palestinos la franja de Gaza para poder aprovecharse de los recursos petroleros que están en el mar. Y eso con parte de la política apoyado por la Unión Europea y por Estados Unidos, que solo le dicen a Netanyahu y su pandilla de criminales que están, por favor, que no sean tan exagerados, algo así, ¿no? Lo que está pasando allí es parte justamente, además, para desensibilizarnos, porque yo te confieso que cuando yo veo estas escenas, yo la verdad que no puedo ver más allá de unos segundos porque me entra una terrible depresión, desazón, rabia. Pero hay gente al que ver estas imágenes se desensibilizan, ¿ok? Eso que tiene otro efecto. Y tiene el efecto de que al desensibilizarte, entonces tú puedes tolerar otros tipos de acciones que no son tan extremas, pero que puedan suceder a tu pueblo o hacia otros pueblos. Entonces esto es parte de nuevo, o sea, hay que enmarcarlo. Esto es parte de lo que está haciendo este exterminio que está haciendo Israel, es parte de una doctrina típica de fascismo, ¿okay? Y es la verdad que es paradójico que un país donde justamente hay herederos de sobrevivientes del Holocausto que ocasionó la Alemania nazi justamente al pueblo judío, estén en este momento replicando ese holocausto y ese genocidio contra otro pueblo. Una pregunta, Víctor. Pareciera que los gazatíes están viviendo un campo de concentración como lo vivieron los 200 y pico de venezolanas y de venezolanos allá. Si bien guardando las distancias, pero un campo de concentración. La estrategia política, por eso es que yo vuelvo a un tema y cuidarnos a todas y todos de las agencias internacionales, que esto no es un tema jurídico, porque eso es irracional lo que está ocurriendo allá. ¿Ah? Hay negociaciones, hay todo. Imagínate si nosotros nos hubiéramos quedado en el tema jurídico. La presión que tuvo que hacer Venezuela de llevar los familiares, y eso lo hizo Nicolás, los familiares allá a Suiza, a la corte llevó los familiares de los que están, gracias a Dios, hoy liberados, de los 252 presos allá, confinados en El Salvador, ahí a pregonar por la libertad. La presión, imaginémonos la presión del mundo hoy que tenemos con este tema de Palestina, que aún no se ha podido resolver del alto al fuego. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mira, el Venezuela lo que hizo fue justamente por una presión, no te voy a decir ni moral, es una presión simplemente humana. ¿Okay? Porque lo que está sucediendo en El Salvador es obviamente una violación de los derechos humanos, pero lo que está sucediendo en Gaza es inhumano, o sea, son monstruos. Así como decían que Hitler era un monstruo y todo el partido nazi era un monstruo, y todas las políticas que el Estado alemán estableció para exterminar a judíos, a gitanos, a homosexuales, a otras minorías, incluso a presos políticos, presos republicanos de España, digamos, todo eso fue un armazón del Estado para, y quiero recalcar, es malvado, o sea, son personas malas, o sea, son así, que están haciendo esto, pero que lo pretenden hacer como que, bueno, son cuestión de política normal. Y eso es algo que nosotros no podemos tolerar. Y en el caso de El Salvador, y volviendo a eso, lo que se estaba tratando es más o menos de crearlo, no voy a decir un genocidio, pero sí un desastre autoritario light, por decirlo así, contra los venezolanos. Pero además, o sea, no olvidemos, allí también están presos, ¿okay? Salvadoreños, ¿okay? Están presos sin juicio. Están exactamente las mismas condiciones y sufriendo las mismas penalidades que sufrieron los venezolanos. O sea, Bukele no solamente está ejerciendo estos crímenes contra los migrantes venezolanos, también contra su pueblo. Sí, el tema es complejo, y la Corte Internacional de Justicia aquí, todo bien con el señor Trump,
Todo tranquilo. Bueno, porque la Corte Internacional de Justicia es simplemente, y me lo vas a perdonar, es la Corte para las personas de color. Es la Corte para las personas que no son blancas. En el momento que la Corte Internacional de Justicia trató de alguna manera de enjuiciar a algún europeo, y no me refiero, o en este caso particular, al señor Netanyahu, inmediatamente le impusieron sanciones diciendo: usted no se puede salir de este marco, esta corte no es para eso, ¿okay? Esta corte es para los crímenes, y en realidad si nosotros vemos la historia de quienes han sido juzgados por la Corte Internacional de Justicia, la mayoría son africanos, son dirigentes africanos o fueron dirigentes africanos que obviamente cometieron atrocidades, pero cuando esas atrocidades están siendo cometidas por personas en Israel, esas atrocidades están siendo cometidas por personas en Europa, porque también están sucediendo en Ucrania, esas atrocidades están sucediendo en El Salvador, y esas atrocidades también suceden en Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia no dice nada, que ni siquiera se atreve. Bueno, fíjate, ahí tenemos un video de una entrevista con la compañera Francesca Albanesa, quien es correlatora de los hechos de Palestina, que fue sancionada por el gobierno norteamericano. Imaginémonos esto hoy, pues, que dentro de la estructura de la Organización de Naciones Unidas no se respeta ni a los que trabajan, los que hacen el trabajo de investigación. Ahí vamos a ver ese video. Que hoy está con nosotros aquí en este estudio del Hoy por Hoy, una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza? Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso? Tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo, porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año.
y ya es el resultado está frente de nosotros. ¿Qué información nos hacía antes nuestro compañero Nicolás Castellano, un poco de balance de cuál es la situación, sobre todo porque es verdad que llevamos 12 días focalizando la guerra entre Irán e Israel y ha quedado lamentablemente en un segundo plano lo que está pasando en Gaza y en los territorios, también en Cisjordania? ¿Qué información tienen desde dentro de la situación actual? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es horrorosa. Yo digo desde meses que Israel está escribiendo una de las páginas las más horríficas en las historias en la historia de los genocidios. Y ahora parece que no tenemos la capacidad de absorber todo eso, pero yo soy segura, como lo dicen otros históricos de genocidio, que cuando vamos a saber, a comprender todo lo que es hecho, que Israel ha hecho a los palestinos. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor Víctor? Mira, yo la verdad que felicito a esta funcionaria de las Naciones Unidas, ¿okay? Por su postura tan principista y llamar a las cosas como son, por su nombre. Es un genocidio lo que está sucediendo, quiénes son los actores que están cometiendo el genocidio, porque dice 50 años de impunidad para Israel, y la impunidad viene justamente de la Unión Europea y de Estados Unidos principalmente, que están apoyando a ese régimen. Ahí es muy importante que nosotros veamos el contexto de lo que está sucediendo, porque digamos, hace 2 semanas Netanyahu se burló de todo el mundo, pero así riéndose a carcajadas, en una visita que hace a Estados Unidos se reúne con Trump y lo alaba, lo adula, porque la manera de llegarle a Trump es la manera que tú le llegas a todas las personas narcisistas, es adularla, y le dice que Israel lo va a proponer para el Premio Nobel de la Paz. O sea, primero, la catadura de quien está haciendo la propuesta de que él se cree que tiene el derecho de proponer a alguien por el Premio Nobel de la Paz cuando es un asesino, ¿okay? de un gobierno que está ejerciendo el genocidio como política, y después de proponer a otra persona que es simplemente la más inadecuada, la menos idónea para ser nominada para ese premio. Ojo, ya sucedió con Obama. A Obama lo nominaron para el premio Nobel prácticamente por simplemente no ser George Bush, no porque hubiera hecho algo. Y sin embargo, tú me comparas a George Bush con respecto que hizo la guerra, invadió Irak, y hizo también una guerra, y lo comparas con Trump o con Netanyahu y simplemente te queda en otro nivel. Entonces, esto que hay una petición para, de hecho yo la firmé, para nominar a Francesca Albanese para el premio Nobel. Eso sí es una persona merecedora de ese premio. Eso fue ahorita en la reunión de ISAL en Colombia, ¿no? Sí. Que ustedes tuvieron. Sí, entonces, y es una petición, y bueno, porque es la verdad. O sea, si tú vas a nominar a alguien para el premio Nobel, que sea por algo, que sea por la humanidad, y no simplemente por reducirla, por organizar el genocidio, por apoyar un genocidio. Es muy importante. Fíjate, y es importante todo esto porque dentro del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica, América Latina, es importante que se esté llevando toda esta agenda. Fue creado, imaginémonos, en 1975, y hoy hay un reseteo completo de lo que son estos grandes estudios. Imaginémonos lo que está haciendo hoy. Sí, estamos cumpliendo 50 años. Claro, el instituto está cumpliendo 50 años. Por eso es que este programa especial hoy, que lleva lo que son los derechos humanos, uno como parte de este Instituto de Altos Estudios de América Latina, de todo esto que estamos trabajando hoy, no podía de verdad salirnos y saludar a los demás integrantes. Quiero saludar a ti, Víctor, de que estemos defendiendo los derechos humanos primero, que no hemos parado. Quiero agradecerte a ti, Víctor, porque así como nuestros inmigrantes estamos condenando las 1040 medidas coercitivas unilaterales que tienen una patria, y el pueblo en unión popular, militar y policial con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro está defendiendo esto con 7 órdenes ejecutivas. Sí. Y no podía faltar todos estos temas dolorosos que estamos tocando, como el tema de Palestina, igualmente esta guerra de 12 días que ocurrió, y lógicamente cuando Irán estaba en una negociación, fue vilmente bombardeada por ese mismo gobierno de la ocupación que lleva el señor Netanyahu, que es Israel.
sea, todos estos temas son delicados cuando uno está tocando este tema, Víctor. ¿No quería decir algo para ir para una pausa? No, bueno, quiero decir que estamos cumpliendo 50 años. 50 años, desde el instituto hay varias perspectivas, hay el Centro de Estudios Geopolíticos, hay el Centro de Estudios Latinoamericanos, hay el Centro de Estudios de Género, y hay el Centro de Estudios Estratégicos, digamos, hay complejidad porque el Instituto de Alto Estudio de América Latina está en una universidad que es principalmente tecnológica. Claro. ¿Okay? Y entonces ofrece ese balance de orientarse hacia las ciencias sociales, ¿okay? Como parte del proceso de preparación homogéneo, voy a decir integral, de nuestros profesionales, donde ellos están en la parte técnica, en la parte de ingeniería, en la parte de ciencia, pero también se les forma en la parte humanística como parte transversal de toda su carrera. Oye, voy a sacar ahorita unas publicaciones que tengo, bueno, y quiero agradecerte a ti, a toda la Universidad Simón Bolívar, porque es importante hoy darle vida revolucionariamente lo que ocurre hoy, porque es importante todos estos temas que estamos hoy desarrollando y ir construyendo desde lo que puede ocurrir en septiembre, que es la tripolaridad estratégica de estos tres grandes bloques que se unan y ver qué puede salir de ahí. Esperemos que sea la paz, como dice nuestro presidente. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, y volvemos con Nicolás Maduro Moros, porque es importantísimo, no nos podemos despegar de lo que es hoy un presidente de la paz, del diálogo. Ahí ya tenemos una sorpresa desde aquí, desde el Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica y todo esto, América Latina, y también desde la producción del programa referente informativo. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, venimos con la claridad meridiana como fue presidente mata todo. Comandante y jefe, un saludo a usted porque nos dio una clase en su disertación que es importante sacarla, Víctor. Y dentro del Instituto de Altos Estudios de América Latina, lo que es el tema geopolítico es importante, nutrirnos, e invitamos a la audiencia a nutrirnos. Quiero saludar también al equipo de la Reserva Activa, que los martes están activos también, igualmente al programa de artillería bolivariana, por ahí el coronel Seño me estaba dando mensajes también. Programas perfectos hoy, que vislumbran lo que es TV Fan. Ahí nos mandan mensajes y aquí estamos activos, comprometidos como siempre. Vamos a irnos con ese video porque es una visión de cómo se aprecia al enemigo capitalista y neoliberal. Vamos a verlo. Y la humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones que existió, que fue Hitler quien la destruyó, y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington, destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza. Pero después siguieron las maniobras de los viejos imperios y los nuevos imperios por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados
es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior, con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África, y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler y el partido nazi por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí, todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas, mujeres, ancianos. Destruyeron el 80% o más de los edificios y casas, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, lo destruyeron todo. Y ese mundo occidental de las élites europeas e imperialistas de Estados Unidos apoyaron la destrucción y el genocidio de Gaza. Un genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Luego se fueron contra el pueblo del Líbano y también mataron decenas, centenares de gente inocente en Beirut, en el sur del Líbano. El pueblo noble árabe del Líbano son nuestros hermanos. Luego se fueron por Siria y aún todavía la bombardean cuando le da la gana Netanyahu y los sionistas. Ahora han pretendido aplastar a Irán y se han desatado una guerra donde Irán ha demostrado un poder militar inmenso. Y como dicen los propios iraníes, todavía no han sacado las armas estratégicas que ellos han preparado. ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. Palabras sabias de un diplomático. Con todo respeto, Víctor, tu ego político, palabras sabias, esas apreciaciones no es de ahorita, no es de anoche, amiga, amigo. Eso tiene un tiempo y están marcadas hoy. Quiero clarificar esto de lo que es la perspectiva de un analista en la diplomacia estratégica. Todas esas palabras del presidente Nicolás Maduro Moro tienen una hoja de ruta, una hoja bien planificada de dislucidar el enemigo. No es casual hoy que tengamos al director, es vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la universidad, y vemos hoy cómo esas apreciaciones de nuestro presidente están desarrolladas en una estrategia de neutralidad ante una lucha no armada que son las medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas y por supuesto ahora el rescate de los secuestrados en las cárceles genocidas del señor Bukele. Por eso es que esto es alto calibre, y vuelvo al tema,
es la política, la alta política que lleva nuestro gobierno en lo que hoy estamos retumbando por la paz, el diálogo. Y vemos los resultados positivos hoy. Próximamente vamos a conmemorar el primer año de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a tener un programa especial aquí de referente informativo, ya que no es poca cosa hoy, en 10 años de lucha no armada, cómo estamos hoy abordando todos los métodos estratégicos que nos quiere imponer el capitalismo mundial y muy especialmente el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor Víctor Teotisco? Bueno, el presidente ha redondeado bastante. Claro. Yo creo que deberías haber pasado el video al principio para más o menos... No, ¿sabes por qué, Víctor? Porque es la estrategia, fíjate, y te lo digo con todo respeto, de hacer una comunicación diferente. Sí. Y esas son las estrategias de referente informativo, de cómo nosotros cerramos hoy con un balance y que sea el presidente, Víctor. Y tú, como director de este Instituto Estratégico hoy para la Nación. Es importante, el presidente toca varios temas. Yo creo que cada uno de los temas da para un programa o más. Pero lo importante es ver exactamente que nos situamos nosotros dentro justamente de esa dinámica, de este cambio de época que está sucediendo, sangriento, porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente es sangriento, siempre ha sido, ¿okay? Lo que está sucediendo también en el este de Europa es sangriento, y lo que está faltando, que es que todavía estamos esperando por el tercer, tú hablas de la tripolaridad, y yo te hablo del triconflicto. Claro. Porque la guinda de la torta, claro, y torta en los amplios sentidos, la torta que se está poniendo a nivel internacional, es lo que viene pronto con el asunto de Taiwán. ¿Por qué eso viene? Nos estás adelantando lo que está estudiando ahorita en el instituto. Eso viene. Todas estas fuerzas, que estoy hablando de puntos de política, o sea, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Asia, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, no sé qué, todo va a tener un nexus, un punto de concentración, justamente cuando se dilucide el asunto de Taiwán, donde ahí de nuevo vamos a estar surfeando el fantasma de una guerra nuclear. Bueno, lo que dijo Nicolás ahorita, y es una apreciación que tiene tiempo, el tema de cómo neutralizar, con todo el respeto del presidente Nicolás Maduro Moros, cómo neutralizar una tercera guerra mundial. Y que digamos que tenemos un presidente de Estados Unidos, Trump, que entre tantas locuras ha dicho que bueno, si tenemos las bombas nucleares, son para usarlas. Es así, o sea, él piensa de esa manera. Y es una locura pensarlo así, y podemos ir rápidamente en descenso, ¿okay? a un cataclismo, porque un cataclismo de guerra que va a ocasionar un cataclismo climático y va a ocasionar un cataclismo político. La diplomacia bolivariana de paz podría servir al menos para la Venezuela de hoy, con todo este concierto de unidad nacional, para evitar que nosotros estemos mezclados en esas posibles escaladas de conflicto. No solamente para evitarlo en Venezuela, la idea de Venezuela es convertir toda nuestra zona latinoamericana como una zona de paz. O sea, nosotros no queremos estar involucrados en ningún tipo de guerra de potencias. Ahí. O sea, y menos involucrados en una guerra donde Estados Unidos es el instigador, ¿okay? Porque justamente parte por la cercanía que tenemos contra ese país, nos convierte, querámoslo o no, en participante involuntario. Así es. Y es una cosa así. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y mantener que nosotros no vamos a estar afectados, no es que no vamos a tomar partido, o sea, estamos en contra de cualquier tipo de acción de ese tipo, porque además sabemos las consecuencias que eso va a traer para la humanidad. Pero además Venezuela tiene que pensar en sí misma. Sí. O sea, nosotros tenemos así, entonces nosotros tenemos que pensar en estrategias para poder sortear estas medidas coercitivas, estrategias para el desarrollo del país. Ya somos autosuficientes en comida, ¿bien? Vamos a tratar de ser autosuficientes o por lo menos intercambio comercial con otros actores que nos permitan seguir creciendo. Claro. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de China. Pero nosotros debemos pensar que hay un país en el que debemos nosotros mirar un poquito mejor, y es Vietnam. ¿Okay? Esto es el mío.
Disculpa. No te preocupes, pues te están llamando, estamos aquí activos en vivo. Estamos aquí en vivo. Bueno, lo que te decía, este país Vietnam tiene 20 años de crecimiento positivo. O sea, ellos han hecho, después de haber sufrido una guerra que tuvieron con Estados Unidos, prácticamente una guerra de independencia, una unificación con Vietnam del Norte, un tiempo en realidad donde muchos inmigrantes vietnamitas emigraron a otros países, y sin embargo ahora tú lo ves que es un país que tiene una industria, tiene universidades, tiene no sé qué, está creando, entonces, y que tiene una población similar a la de Venezuela, en la cual nosotros podemos vernos exactamente cómo tú puedes superar una situación de crisis y tener crecimiento propio. Hoy te lo digo, ese crecimiento se ve hoy gracias a una política estratégica de Nicolás. Ya culminando el programa, hay que felicitar al presidente y a todo el equipo que ha trabajado este tema, felicitarlo porque no podemos ser mezquinos. Este es un tema político, cónchale, y de mi parte, del equipo de referente informativo, desde aquí, exhortar a todos los medios privados de comunicación, a todas las plataformas, por favor, de coadyuvar, porque necesitamos de verdad retumbar ante el mundo, porque tenemos nacionales todavía ya. Esa es mi reflexión culminando. Yo quisiera que tú nos dieras una reflexión rapidito, porque ya nos vamos. Bueno, tenemos que estar pendientes justamente de la situación internacional y cómo incide en la situación nacional, pero además debemos tener conciencia de que lo que está sucediendo en el mundo ahorita trata de impulsarnos, de llevarnos a tolerar, situaciones inhumanas y considerarlas como parte del discurso político y como parte del discurso democrático y como algo que nosotros como ciudadanos debemos entender que no, que son cosas, el Estado no se debe comportar de manera ética o de manera, no, al contrario, o sea, justamente el Estado representa a sus ciudadanos y nosotros queremos que el Estado refleje el contenido humano de los ciudadanos, porque si no tú llegas a la conclusión, justamente, ¿qué quieres? Si el Estado se comporta de manera malvada, de manera inhumana, entonces todos sus ciudadanos son malvados e inhumanos. No debemos llegar a esa conclusión. Bueno, esperemos que pasen todas y todos feliz día. Nos vemos en otra oportunidad, agradecidos como siempre por estar con este compromiso de vernos en el canal multiplataforma. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.